Ahí se ve. Y ahí está. Hola, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a esta entrevista de nuestro laboratorio de medicina narrativa. En esta ocasión tenemos la grata posibilidad de conversar con el equipo que creó el proyecto Pharmacomic, que es un proyecto educativo sobre temas que tienen que ver con química y farmacia. Eh, Primero que nada, les voy a pedir que se presenten, por favor, para que podamos conocer quiénes son cada uno. Ya, voy a partir yo, Juan Pablo. Primero que todo, agradecer la invitación desde Medicina Narrativa para esta entrevista. Y bueno, para presentarme les cuento, soy la doctora Andrea Tapias Bustos, académico de la Escuela de Farmacia de la Universidad del Paraíso, y miembro del Centro de Neurofarmacología Translacional de la misma institución. Eh, para esta entrevista vale la pena, cierto, mencionar que soy la coordinadora de la asignatura Farmacia Asistencial, en donde en esta asignatura está el contexto de este proyecto Pharmacomics. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Eh, Catalina, ¿quieres contarnos? Ya, mi nombre es Catalina y soy estudiante de diseño de la Universidad del Paraíso. Obviamente, voy en cuarto año y soy parte del equipo de diseño del proyecto Pharmacomic, y lo que nosotros queremos es lograr comunicar el contenido de de química y farmacia a través de la gráfica, de los dibujos y del cómic. Antonia. Yo soy Antonia, yo soy alumna de la carrera de Química y Farmacia y voy en mi último año. Y a partir de nuestra carrera es que surgió la idea del cómic y vincularnos con las de diseño para poder hacer este trabajo tan bonito. Muchas gracias. ¿Y el profesor Carlos? Bueno, yo soy Mm. Carlos Céspedes, soy profesor de la Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Paraíso. Soy docente, ¿cierto? En la universidad tengo a cargo el área, podemos decir, audiovisual, gráfica y animación, y me corresponde en este proyecto, ¿cierto? Un poco asesorar a nuestras alumnas, Catalina y Magdalena, en el campo de lo visual, el campo de lo gráfico, en este proyecto tan interesante que es Pharmacomics. Y bueno, también soy director de un festival de animación que hacemos en la misma universidad, ¿cierto? Y también mi desempeño profesional por fuera tiene que ver con el mundo de la animación, la postproducción, la infografía y todo ese poco, sí, y también el cómics y la gráfica animada. Muchas gracias. Eh, Profesor Andrea, primero quería preguntarte, ¿cuál es la necesidad que ustedes observaron que lo llevó a buscar un medio para poder trabajar? ¿De dónde nace esta idea? Ya, perfecto. Eh, bueno, lo primero, esto nace en búsqueda de metodologías de aprendizaje que sean significativas, que sean experiencias de aprendizaje significativas para nuestros estudiantes, y en el marco de la asignatura asistencial. em, Existen algunos resultados de aprendizaje que están en nuestros programas, y que esta metodología del cómics, de realizar los cómics, era muy adecuada, y que van en la línea de el resultado de aprendizaje, que nuestros estudiantes se vincularan con la comunidad. ¿Sí? Eso es uno de los aspectos. Lo segundo, que fueran capaces de educar a la población en sus necesidades farmacéuticas, ¿sí? Y en el marco de la territorialidad, que también es un valor V, ¿cierto? Y lo tercero que nos motiva a esta metodología es la inclusión, que también es otro valor de la Universidad del Paraíso, y que tiene que ver con encontrar metodologías de aprendizaje que logren un poco explorar otras competencias que tengan nuestros estudiantes o nuestras estudiantes, y que también los incluya en sus talentos, ¿cierto? En este proceso de aprendizaje, y de cómo educar a la población. Entonces, la idea de realizar estos cómics era una idea ambiciosa, pero era una idea que estábamos convencidos que iba a ser importante para nuestros estudiantes, ya que ellos iban a poder educar a la población, pero a través del cómics ellos también iban a poder adquirir competencias,
¿cierto? Y que tienen que ver como con estos sellos que a mí me gustaría destacar, que es la inclusión, la territorialidad, la participación ciudadana, porque estos cómics están vinculados con las necesidades que el territorio básicamente nos demanda para que nosotros podamos hacer educación. Entonces, nace desde poder cumplir de cierta forma con resultados de aprendizaje en nuestras asignaturas, y nace también como necesidad para tener un aula inclusiva en donde los talentos de nuestros estudiantes puedan darse a conocer. Eso me gustaría relevar para esta respuesta. Gracias. Eh, una pregunta, no sé si para el profesor Carlos o para el profesor Andrea, y ¿por qué el cómic, a diferencia de otros medios o maneras de comunicarse, qué ventaja le vieron al cómic o particularidad que lo hizo interesante para desarrollar este proyecto? Andrea, ¿tú lo podrías decir tú desde tu perspectiva y después lo digo yo desde la perspectiva del diseño? Perfecto, sí. A ver, para alinear esta respuesta también me gustaría hablar del trabajo interprofesional, que también fue algo muy relevante para plantear esta metodología, ¿sí? Y partiendo de la base, al tiro voy con la respuesta más puntual a lo que me pediste, pero no quiero olvidar esto, es que nosotros somos una universidad que por una cosa física está más disgregada, ¿cierto? Y también era importante para nosotros como académicos que nuestros estudiantes se vinculen. Entonces, el cómics nace como propuesta porque nos permitía de forma mucho más tangible hacer posible esta interacción entre estudiantes de distintas áreas, ¿sí? Como es el área del diseño y el área de química y farmacia. Eso por un lado. Y segundo, respecto al cómics, fue como un salto a calle libre en realidad, porque yo no tengo experiencia, yo no realizo cómics, ¿cierto? He ido aprendiendo y me he ido encantando un poco gracias al equipo de diseño, eh, pero me parecía que era un recurso, voy a hablar sin expertise en el tema, ¿sí? Pero me parecía que era un recurso interesante porque no solamente está la narrativa, sino que también hay mucho que expresar a través de las imágenes. Entonces eso permitía procesos cognitivos que están en un orden superior de aprendizaje y que para mí como académico son importantes de resaltar porque estos chicos están en un segundo nivel de dominio ya terminando, entonces en un ámbito más profesional. Entonces sentía que el cómics es mucho más complejo quizás, por ejemplo, que hacer y no por eso no considero que los trípticos u otro tipo de metodología de difusión no sean apropiadas, pero creía que esta mezcla entre las imágenes, entre el tipo de lenguaje, la narrativa, el que ellos tuvieran que ir a ver cómo se hace un cómic, ir a leer cómics, les iba a generar procesos cognitivos superiores. Entonces, desde mi punto de vista, sin ser experta en el área, creía que era una buena estrategia de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, Claro, bueno, desde la perspectiva, ¿cierto?, de nuestra carrera, de nuestra área, el área del diseño, ¿cierto?, la comunicación visual, esto parte por una vinculación, ¿cierto?, de una necesidad, podemos decir, académica, que es que los estudiantes, ¿cierto?, tienen que hacer una práctica de servicio, ¿cierto?, y justamente aparece esta vinculación con la carrera de química y farmacia, con la profesora Andrea, en donde en una primera instancia, ¿cierto?, es una obligación académica, podemos decir que en la mitad de la carrera, ¿cierto? Los estudiantes se vinculan con alguna facultad, con alguna escuela, ¿cierto? Dentro de la misma universidad, ¿cierto? No salen aún al mundo laboral, sino que, y dentro de ese encargo, ¿cierto? Siempre hay necesidades que se relacionan con una prestación de servicio, en este caso desde el mundo de la gráfica, desde el mundo del diseño. Con la sorpresa, ¿cierto? Que encontramos que esta experiencia, ¿cierto? De Pharmacomic, ¿cierto? Era muy podemos decir, interesante, un poquito más especializada, ¿cierto? Porque por lo general siempre los diseñadores realizan una práctica tradicional, pero esto tenía un trabajo, aparte de todo, que se iba a ejecutar, se iba a producir, o sea, va a terminar en un producto real, ¿cierto? Que va a servir, un producto comunicacional, ¿cierto? Y nos empezamos como a involucrar en este proceso que
parte desde cero, ¿cierto? Desde la guionización hasta, ¿cierto?, la ejecución que terminaría en una impresión. Lo interesante es que también es una experiencia pedagógica porque las alumnas de diseño, ¿cierto?, desde su área, ¿cierto?, fueron y participaron en clases con los estudiantes de química y farmacia. Ahí hubo un intercambio de conocimiento y de contenido también, de asesoría, ¿cierto? Entendiendo que los expertos acá son los estudiantes de química y farmacia, ¿cierto? Junto con la profesora. El diseño nunca, de alguna manera, atraviesa ese terreno, ¿cierto? Sino que de alguna vez se pone al servicio de los contenidos que muchas veces son científicos, pero ¿cuál es nuestra área? La comunicación visual. Y ahí aparece el cómics. El cómic, es cierto que en realidad en apariencia se entiende como una disciplina, como un área creativa, pero que más en el campo de la entretención, aquí le damos una funcionalidad. Y por eso calza el diseño. El diseño es funcionalidad, ¿cierto? Es comunicación social, es comunicación eh, hacia digamos, distintos segmentos, ¿cierto? Y nos topamos que era muy interesante porque tenía que ver con un colegio de tales características, como decía Andrea, ¿cierto? Está contextualizado, está en Valparaíso, es una problemática real, ¿cierto? Muy vigente y justamente que afecta a los jóvenes. ¿Qué mejor que inventar historias? ¿Ya? Y el cómic, ¿cierto? Es eso. El cómic siempre se ha dicho que es un golpe, ¿cierto? El cómic no puede ser, es una expresión producto de que en ese clima de libertad que permite la hoja blanca se puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? Inclusive la normalidad no, muchas veces no es como tan atractiva, pero sí la exageración, ¿cierto? Y por eso los cómics muchas veces son muy como fuertes en el sentido visual, ¿cierto? Son más arriesgados. Y por eso mismo es un área, ¿cierto?, que interesa también a los jóvenes, y por eso justamente los niños, los jóvenes, ¿cierto?, se interesan mucho en esa área, así como la animación, ¿cierto? Y por lo tanto es un campo adecuado para justamente llegar a ese público objetivo que serían los estudiantes del colegio con el cual se está trabajando. Eso sería por mi Porque sí, parte. justamente el tema de arriesgarse es una de las cosas que permite el cómic, porque a diferencia de otros tipos de géneros creativos, en que a lo mejor se ha gastado mucho dinero, en el cómic si uno echa a perder una página, lo más perdió una hoja de papel y un poco de tiempo, pero Claro, nada terrible, que no puede hacer de nuevo. claro. Eh, Ahora quisiera preguntarle a Catalina y a Antonia que nos cuenten cómo fue la experiencia de colaborar un poco desde la farmacia, desde el diseño, cómo fue este encuentro y, y cómo fue el aprendizaje también, porque uno va aprendiendo a conocer a los del área complementaria. No Yo sé si, ¿quién quiere empezar? Sí. ya, al menos desde la mirada de la química farmacia, es, o sea, es una muy buena interacción porque uno empieza a visualizar las cosas que te puede ofrecer otra carrera que a veces, yo creo que son dos carreras que quizás no se visualizan mucho en el país o como lo que podemos entregar nosotros las personas y que ellos nos permitan a nosotros poder entregar nuestro mensaje de educar a las personas, que es como lo que más nos impulsa a la universidad, a de que no solo entregar un producto farmacéutico, medicamento, sino que darle algo más al paciente, hacer que un consejo quizás, una mano para ayudar a su salud, y que pueda hacerse de esta forma tan visual. Yo creo que es algo súper bueno que ayuda a visualizar, aparte de visualizar las dos carreras, de lograr el objetivo de química y farmacia de manera más clara a las personas, sobre todo al público que son adolescentes. Creo que sea visual, que sea un cómic, es mucho más llamativo para ellos y les va a quedar más claro que uno le diga en una charla o que lo lea en un papel, como que uno es como, tengo que leer, que fome. Mientras que con esto de agregarle la parte del diseño, de los dibujos, de la ambientación, de los colores, que dé un texto llamativo, los pueda atraer y nosotros así de esta forma llegar más fácil a ellos, a estas personas. ¿Tú habías trabajado antes en hacer un cómic o es la primera vez que haces algo así? Cuando yo cursé farmacia asistencial, a nosotros también se nos puso este desafío, como una de las tareas para los aprendizajes que ya comentaba la profesora Andrea. Y fue algo difícil de que pensar ya qué problemática nosotras vemos, porque en este caso se conversó con el liceo y ellos nos dijeron cuál era su problemática, que era la venta ilegal de medicamentos.
Pero, por ejemplo, la primera vez que nos tocó a nosotros enfrentarnos a este desafío, habían varias opciones, ver cómo que sea algo real, real, como contar una historia que uno se pueda sentir identificado de como, oh, yo he escuchado esto, a mí no me ha tocado vivir esto, quizás tener que tomar esta decisión. ¿Cómo yo puedo llevar eso y a por medio de los protagonistas que son los químicos farmacéuticos que se crearon, poder explicarle como con un lenguaje accesible y fácil a las personas lo que les queremos enseñar? Porque a veces cuando uno va avanzando en la carrera, cada vez el lenguaje es más técnico y uno a veces se olvida de que a veces no está hablando con un par, alguien que sabe de salud, de química o de fisiología o de enfermedades, sino que estás hablando con una persona que no tiene ni idea del mundo. Entonces, el proceso de explicar algo complejo que tú tienes en tu cerebro y explicarlo en palabras fáciles es una habilidad súper difícil de manejar que te hace ponerte en el zapato de la otra persona y pensar, ya, ¿cómo se lo voy a decir sencillo, fácil y con unas palabras que le quede, que le deje una huella en la persona? Y yo creo que también eso, con tener las alumnas de diseño, como tampoco conocen del tema, ellas pueden decir, oye, esto no lo entiendo, como pues lo podrías tratar de explicar de otra forma y hacer ese esfuerzo de entregar el mensaje de una forma distinta, el mismo mensaje pero de una forma distinta. Lo permite el cómic generando lo que se llama desterminologización, que es quebrar nuestros conceptos técnicos a el lenguaje entendible, porque nuestro lenguaje científico, por un tema de precisión, usa términos que cumplen su función, pero que se convierten en una jerigonza que para todo el resto del mundo son incomprensibles. Entonces, en eso el cómic ayuda mucho. Catalina, ¿y cómo fue esta experiencia de acercarte a un tema científico, que es algo que a lo mejor el diseño, que es algo que tiene que ver más con el arte, no era algo muy propio? Ujú. Yo, al menos desde mi perspectiva, veo que es una oportunidad súper, súper enriquecedora, porque desde que uno empieza a estudiar diseño, uno sabe que uno va a trabajar con equipos de otros tipos de personas, porque el diseño muchas veces está al servicio de otro tipo de áreas de investigación. Entonces fue como, de alguna forma, el primer acercamiento como al mundo del trabajo real, siendo que el diseño tiene muchas áreas distintas, en este caso siendo gráfico, que yo tengo muchos conocimientos, al igual que mi compañera y mi profesor, que somos capaces de comunicar gráficamente muchas cosas, pero también tener que enseñarle a personas, por ejemplo, del área de la química y farmacia, no saben mucho de eso, tener que enseñarnos mutuamente muchos distintos temas para poder entendernos. Era como llegar a un idioma entre dos mundos distintos que no fue difícil, pero igual fue distinto y fue súper enriquecedor porque no son instancias que siempre se dan en la universidad, entonces es súper, súper valiosa. Me gustaría que me contaran un poco cómo fue la dinámica de armar los equipos para ir a confeccionar los cómics. ¿Cómo se organizaron? Yo escribo el guión, tú dibujas, ¿cómo lo hicieron? ¿Respondo yo? A la Sí, profe, Y la si quieres profe. tú, Cata, ¿no? Dale. Sí. Ya que como las estudiantes de química y farmacia eran más expertas en el tema de lo que ellas van a expresar, porque de alguna forma de diseño nos preocupábamos de tomar esa información y traducirla gráficamente para poder explicarla más sencillamente y más como sencilla y entretenida a los estudiantes del liceo. Ellas se enfocaban en ver la información, en ver cómo explicar, y nosotros hacíamos como un trabajo mutuo de decir, si esto no lo entiendo, ¿me podrías explicar? Entonces era como un poquito de ayuda para cada lado y nosotros nos preocupábamos solamente de la gráfica, pero al mismo tiempo compartíamos todo el rato información porque es algo que es en conjunto a pesar de que somos dos áreas muy distintas. Juan súper, Pablo, a mí me gustaría agregar algo desde el punto de vista de la organización, porque claro. son procesos interesantes que ocurren en el aula y los chicos en asistencial se dividen, las chicas se dividen en distintos grupos para realizar varios trabajos dentro de la asignatura. Y eso es al azar. Y entonces eso también enriquece mucho este tipo de actividad porque a veces ellos sin tener mucho contacto comenzaron a descubrir talentos dentro de los grupos y eso es súper significativo porque
primero se conocen, a veces no han tenido mucha interacción y además, gracias al desarrollo de esta actividad, comienzan a valorar las habilidades como extracurriculares que tienen compañeros o compañeras. Y eso en las últimas dos generaciones ha pasado. De hecho, me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan el resto del equipo, una chica que tiene una capacidad de dibujo bastante importante técnicamente, ¿cierto? Y al final terminaba todo el grupo curso aplaudiendo y valorando y generando esta retroalimentación. Y por eso a mí me gusta relevar lo del aula inclusiva, porque este proceso que era aleatorio de formar estos grupos y de empezar a descubrir que uno tenía más talento para contar una historia, que otro tenía más talento para dibujar, también es muy enriquecedor para el aula, ¿sí? Y por eso también para organizar el desarrollo de este proyecto, que obviamente implica muchas horas directas e indirectas, nosotros dejamos protegido calendario en la asignatura para poder desarrollar esto en aula y que ellos presenten durante el proceso de todo el semestre avances y el resto del grupo curso los va retroalimentando. Porque otra de las claves que me gustaría nombrar de este proyecto, y eso no nació de nosotros, de farmacia, nació desde la escuela de diseño, con nuestra primera estudiante en práctica que tuvimos, que fue Aileen. Ella nos dio la idea de que cada generación tuviese personajes principales que sean característicos para la generación. Y eso iba a generar identidad en los productos que nosotros generábamos. Y esa fue una idea muy, muy valiosa porque los alumnos participan en la construcción de estos personajes. Las estudiantes de diseño son los que los confeccionan, pero nuestros estudiantes apoyan con sus sugerencias a generar personajes y eso sí o sí fue, no sé si Carlos concuerda conmigo, pero es un aporte porque los hace muy partícipes del proyecto y entonces eso les permitía como ir haciendo retroalimentaciones entre grupos, porque los personajes tienen características, tienen personalidad, entonces ahí esa interacción en aula era muy enriquecedora, ¿sí? Claro, claro. Bueno, yo lo que podría decir, de hecho, puse de fondo, ¿cierto? Un estado de avance de una de las páginas, ya del cómic que está haciendo Catalina con Magdalena, ¿cierto? Y todo el grupo de chicas estudiantes. Este es un proceso, ¿cierto? Donde están involucrados eh, muchas- partiendo del curso completo, ¿cierto? Como que tú dices, donde participamos en esa dinámica, donde fuimos a darles una clase, donde me acuerdo que hasta le hablé desde la prehistoria, me acuerdo, yo le dije que se estarán como aburriendo, pero la verdad que es interesante para gente del mundo de la ciencia meterlo en este campo, en realidad como que muchas veces no ven las relaciones, en realidad las relaciones, y hoy día a propósito de las tecnologías disponibles, esas relaciones se hacen más evidentes y es factible y cada vez se están fusionando, ¿cierto? Y están colaborando. El cómic, ¿cierto? Está pasando de un terreno de la entretención a un terreno de la utilidad. Sabemos de que la imagen obviamente muchas veces es mucho más efectiva. La lectura, ¿cierto? Cubre, digamos, está presente en el cómics, pero también está la visualidad. Y justamente lo que vemos acá de fondo donde yo estoy, ¿cierto? Que puse una imagen que está en proceso. Lo que decía Andrea, ¿cierto? La estructuración parte de dos químicos, estudiantes de química y farmacia. Después de ahí Catalina podría contar un poco el cuento, ¿cierto? En qué consiste, cuál es un poco la narrativa que tienen ellos y cómo ellos van como haciéndose parte de la historia inventada por cada grupo. Eso yo lo encontré muy interesante porque es una experiencia de aprendizaje donde cada grupo, ¿cierto? Se le da un tema. La profesora Andrea, ¿cierto? Le dio un tema y ellos crearon un cuento, podemos decir, asociado a una problemática en donde ellos inventan, pero tienen que insertar estos dos personajes, que serían los chicos estudiantes de química y farmacia, que son un poco los que van ordenando, ¿cierto? Van como haciendo hincapié que aquí está pasando algo, ¿cierto? Pero hay una historia de fondo que ocurre en Valparaíso, ¿cierto? Que le podría pasar a cualquier cosa, a cualquier persona. Y eso es lo interesante, porque tiene exigencias literarias, ¿cierto? Tiene exigencias creativas que normalmente a un estudiante de ciencias
muchas veces no se ve enfrentado a esos desafíos. Pero en realidad la utilidad y la efectividad que puede tomar justamente con el público específico y el público indicado en el código que le interesa podría ser, en realidad puede ser muy, muy útil, ¿ya? En este código del cómic. Caterina, ¿nos podrías explicar un poco el tema ese, cuál es un poco la narrativa entre los dos niños? ¿Cómo se llama, cómo se llaman los dos, ¿cierto? Y eso es lo que... Ya. Los dos personajes principales son químicos farmacéuticos. El niño se llama Ale y la mujer se llama Grisel. Y esos nombres los Mm. elegimos porque pensamos que tenían sus nombres salir de personas importantes dentro del mundo de la ciencia, específicamente de que hayan hecho un aporte en el mundo de la química y farmacia, por lo que Ale se llama Ale por Alexander Fleming y Grisel por Griselda Hinojosa, que es la primera química farmacéutica chilena. Entonces, también les dimos algunas personalidades que fueran como bien interactivos entre ellos. Y lo que hacen ellos es, a partir de las historias en las que redactaron y crearon los estudiantes de química farmacia, de farmacia asistencial, ellos como que van a resolver y a dar consejos para que las personas y los personajes puedan resolver sus problemas y no cometer errores al medicarse o en las distintas cosas que se les van apareciendo en el camino. Genial, excelente. Yo estaba aprovechando de mostrarles un poquito mientras hablaba los cómics para que los que vean el video lo puedan hacer una idea del tipo de trabajo. A mí me quedaron dando vuelta dos cosas que encontré muy interesantes. Una es el que se funciona con personajes, o sea, no solamente es contenido, sino que gira en relación a dos personajes que generan una identificación. Eh, y eso también le da una vida propia a la historia, independiente que cada grupo haga una historia distinta, todo tiene una cierta identidad en base a los valores que se quieren representar en estos personajes. Y eso también lo hace como más cercano, porque es Ujú. como que fueran dos compañeros de curso, por decirlo así, para ustedes los chicos, o dos alumnos para nosotros, eh, con los que uno interactúa, que son personajes pero que se sienten reales. Y lo otro, el sentido de colaboración que se genera, porque eh, estos cómics, o sea, uno puede hacer un cómic solo, se puede, pero en general para lograr este nivel de trabajo, con frecuencia se hace una colaboración, en que se trabaja en equipo, así como si se estuviera haciendo una película, que hay guión, color, diseño, maquetación, etc. Entonces, esa colaboración, eh, y yo encuentro que es una excelente escuela para aprender a colaborar después como profesional, que a veces en el pregrado no hay muchas instancias para eso, uno está estudiando, pero no tiene grandes instancias de trabajo en equipo. Y creo que esta es una excelente forma de aprenderlo. Voy a ver si les puedo mostrar otra Juan, Juan Pablo, de los cómics. ¿podría decir algo respecto a lo que tú hablas de la colaboración cortito? Claro, Que también se nos olvidó un poco relevar acá la colaboración con el socio estratégico, que es con quienes nos estamos vinculando. Entonces, yo creo que si hay un avance grande de este proyecto, porque esto es la tercera generación que hacemos este tipo de metodología de aprendizaje. Yo creo que ahora yo como profesora vi mucho más entusiasmados y entusiasmadas a nuestros estudiantes porque teníamos a alguien a quien entregarle este producto y alguien que nos había planteado su necesidad de educación farmacéutica. Entonces, lo quiero enfatizar porque, claro, uno viene como del mundo académico, ¿cierto? Y nosotros le dijimos al socio estratégico, mire, nosotros podemos educarlo en esto, en esto, en esto, que nosotros creemos que es lo que es importante. Y el socio estratégico nos dijo que es el Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso, es que nada de lo que ustedes nos están diciendo acá ahora nos parece tan importante. Y entonces, eso primero fue, claro, fue entender la necesidad de que nosotros nos vinculemos realmente. Y además eso enriqueció mucho nuestro proceso, porque ellos lo que nos decían, por la ubicación geográfica donde están en Valparaíso, que los chicos están muy y las chicas están muy expuestas y expuestos a la venta ilegal de medicamentos. Y ese era un problema real. Y entonces claro. todas nuestras temáticas giraron a esa necesidad y nuestros cómics se están editando para que se vea ese sitio estratégico de la región y ahora las chicas están en una fase
en donde se tienen que reunir con el Liceo Bicentenario para ver si los productos satisfacen sus necesidades o si hay que hacerles cambios. Entonces, es una colaboración muy enriquecedora entre la comunidad y entre dos carreras que comparten un territorio. Entonces, eso también quería dejarlo como una idea clave para que esto em, em, que da cuenta, ¿cierto?, del crecimiento que ha tenido este proyecto. ¿Sí? Claro, es súper importante porque en el fondo es una respuesta a una necesidad concreta de la comunidad donde está inserta la universidad. Entonces, eso le da mucho más valor al mensaje que están haciendo. Voy a volver a compartir pantalla para mostrar un poco más del trabajo de ustedes y si quieren comentar algo respecto al proceso creativo o a cosas que les sean relevantes de lo que estamos mostrando. Yo elegí algunos al azar porque son varios cómics, no los voy a poner todos, eh, pero quería mostrarles algunos de los trabajos para que el que vea el video se pueda hacer una idea de la calidad y lo lindo que quedó. Quizás Catalina y Antonia nos pueden contar un poco de la historia de este trabajo. Bueno, el que está mostrando ahora en pantalla, es parte de los cómics de esta generación, la del 2024, que se va a terminar este año, que abarca el tema de la venta ilegal, específicamente en la compra de productos psicotrópicos que son venta de bajo receta médica. Entonces, porque muchas veces pasa en las farmacias de que la gente viene a comprar cosas que son con receta y te empiezan a pelear de que, pero ¿por qué no me la vende? Que no sé qué. Y a veces, aunque uno le explique, la persona no sé. Entonces, con este cómic se muestra de manera gráfica de por qué es importante primero no comprar cosas en el comercio ilegal, porque hay gente dice como, no lo compro en la farmacia, voy, no sé, a la feria o a algunos puestos de la calle que lo venden, porque ahí no me piden las cosas. Y este cómic explica las consecuencias de automedicarse y de por qué este tipo de medicamentos se vende bajo este tipo de receta, de por qué es tan relevante que quizás no es lo mismo que ir a comprarse un antiinflamatorio o algo para el dolor, sino que es algo que tiene un efecto a nivel del cerebro que genera las consecuencias que le pasan al protagonista, que es Diego, que es en quien gira en torno a esta historia. Fantástico, muchas gracias. Eh, y no sé si específicamente en esta historieta, porque hay varios grupos que trabajaron con estéticas distintas, manteniendo los personajes, pero ¿cómo fueron eligiendo la- la orientación visual? Porque son todas diferentes, pero todas mantienen una cierta línea. Eh, a lo mejor Catalina nos puede explicar un poco cómo eligieron el diseño de los personajes, por qué uno tiene el pelo de una manera. Bueno, los personajes principales que son Grise y Ale, intentamos elegir que fueran personajes bien contrastados y al mismo tiempo los colores que elegimos de pelo y las formas de ser de los personajes, porque también les hicimos personalidades específicas para que pudieran interactuar dentro de la historia con sus personalidades y que fuera un poco más cómico. Intentamos hacer que fuera como incluir muchos aspectos que no se definen por el género del personaje, sino que son realmente dos profesionales que lo que quieran es solucionar y ayudar a los problemas que hay en la forma de medicarse de los estudiantes, que son los personajes de los cómics, pero de una forma súper cercana, así que intentamos hacerlos bien característicos. Por ejemplo, por eso Grise tiene el pelo rojo, porque es fácil de recordar y uno la va a identificar. Y el mismo caso que Ale tiene los ojos de un color muy claro que hace contraste con su cara, entonces también son personajes súper icónicos que si uno los ve no importa en distintos como manos, porque al final están, por los alumnos de farmacia asistencial, están dibujados por distintas personas, entonces igual se ven distintos, pero se sigue viendo qué personaje es cuál porque tienen o sea, una identidad gráfica que es muy destacable entre los demás personajes. Súper. Sí, Eh, yo quería agregar el hecho de claro, que, digamos,
todas las historias, ¿cierto? Partieron, podemos decir, de cero, ¿cierto? Con las ideas, pero posteriormente tuvo que ir evolucionando y mejorando. Si ustedes se fijan, tiene planos propios de la cinematografía. Sabemos de que el cómics en el fondo es como muy cercano al cine. De hecho, los mismos planos de la cinematografía también se usan en el cómics. Un plano medio, ¿cierto? Cuando hay un problema más psicológico, ¿cierto? Se pone un primer plano. Cuando es necesario mostrar un contexto, se hace un plano general. Y eso lo entendieron muy bien. Es decir, se se involucraron con un proceso de desarrollo de planos que tiene que ver con, por ejemplo, esa definición está espectacular. O sea, que eh, muy clara. Se fijan, cuando es necesario mostrar a los tres personajes en algo relevante, ¿cierto? Se abre la cámara, ¿cierto? Pero cuando en realidad hay un tema más, podemos decir, más dramático, ¿cierto? Se acerca. Y eso fue un aprendizaje que fueron desarrollando los mismos estudiantes, porque los mismos estudiantes de química, ¿cierto? Ellos son los que definen, ¿cierto? A la larga cómo se va a contar la historia. Y digamos, nosotros, ¿cierto? A través de las estudiantes de diseño, ¿cierto? De Catalina, ¿cierto? Y Magdalena, ellos fueron como mejorando y asesorando y dando un poco quizás muchas veces esta mejora, haciendo sugerencias, pero en realidad gran parte del trabajo, lo comunicacional fue en términos de contenido, ¿cierto? Y definición de lógica narrativa, fue definida por los estudiantes en una maquetación inicial. ¿Cierto? Ellos maquetearon, ¿cierto? Dibujaron como dibujaban nomás, no se les pidió que... Pero claro, como decía Andrea, ahí tuvimos en química salieron varios artistas, unas chicas, pero dibujaban espectacular a nivel profesional. Al punto que esos cómics quedaron casi originales como lo hicieron ellas. No, no hubo necesidad como de mejorarlos tanto, porque ya venían bien. Lo hicieron como que no, ese filtro que fueron, ¿cierto? Las dos, Catalina y Magdalena, que iban mejorando, no fue necesario. Prácticamente facilitaron mucho el trabajo porque ya venían con esas competencias gráficas de dibujar, ¿cierto? Hay una historia espectacular. Llegamos ya muy cercano a lo profesional. Y eso es interesante porque también habla de que las disciplinas en sí se están como fusionando, hay mucho acceso a la información respecto a este tipo de técnicas, mucho más que antes, y por lo tanto se masifica el cómic como una herramienta educativa, como una herramienta comunicacional, ¿cierto? Y que empieza ya como a abordar campos que antes por lo general no se tomaban. Y esta iniciativa, este Pharmacomic, justamente inicia ese proyecto que yo pienso que obviamente está en un proceso y va en permanente mejora. Sí, justamente acá yo también me estaba fijando en que de lo que hablábamos respecto a hacer sencillos los conceptos técnicos, por ejemplo, los efectos secundarios del medicamento, están explicados no solamente con las palabras, sino con unos dibujitos muy simples, pero que son bien gráficos y que cualquiera mira esto y lo puede retener fácilmente. Sí. Entonces, ese tipo de elementos son los que ayudan a hacerlo más comprensible. Eh, Quería preguntarles también respecto a todo este material que han ido generando, porque es bastante. Yo la verdad que he visto varios, no todos, pero no sé si tengo todo, me compartieron algunos, eh, pero es harto. Este tipo de material, ¿cuál es la idea en el futuro? ¿Quieren publicarlo, convertirlo en algún libro? Eh, ¿Dónde lo vamos a poder ver más adelante? Voy yo y después las chicas quizás me pueden complementar, el profesor Carlos igual. La primera generaciones, nosotros hemos puesto a disposición estos cómics en las puertas abiertas de la universidad, ¿ya? Y fue súper enriquecedor porque cuando uno va a estas puertas abiertas hay mucho material, ¿cierto? Los stands de las carreras y yo creo que una de las cosas que se llevaron más rápido los estudiantes, la comunidad que nos visitaba, eran los cómics porque era muy llamativo, ¿cierto? Así que esa fue una muy buena experiencia, pero eso fue un poco al azar, ¿sí? Ahora en esta tercera fase, que es donde nosotros tenemos un proyecto interno de vínculo con el medio liderado por nuestras estudiantes de la Universidad de Valparaíso, el compromiso de esta nueva edición, que son los productos mucho más mejorados, ¿cierto? Obviamente, eso se tiene que poner a disposición del socio estratégico en primer lugar y se va a hacer un lanzamiento en donde ya esperamos, ¿cierto?, que Medicina Gráfica nos pueda acompañar.
como todas maneras. representantes institucionales que lideran esto en la universidad, ¿cierto? Em, y em, Eso, pero en realidad, claro, la idea es que esto se pueda difundir también a través de redes sociales, de las escuelas que están participando en este proyecto para tener un alcance un poco más masivo, ¿sí? Y otra ambición quizás más grande no la hemos planteado, pero es verdad que es harto material, porque por año tenemos como 6, 8 productos, ¿sí? Pero en realidad para poder hacer una publicación más formal, claro, es mucho trabajo que implica la postproducción, no sé si ese es el término correcto que ahí el profesor Carlos ¿Sí? me puede corregir, es muy intensa. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de tener a Magdalena y a Catalina en el equipo, que fueron nuestras estudiantes en práctica, pero ya finalizaron su práctica y aún así están comprometidas acá en este proyecto tan importante y obviamente eso se agradece, pero necesitamos ese nivel de prolijidad como para que podamos ver cómo hacerlo un poco más masivo. Pero lo primero es lanzarlo con el socio estratégico y en las Claro, puertas V. No sé, chicas, ustedes si tienen alguna otra idea que se me haya ido. Las redes sociales, quizás, lo que queríamos preparar. No sé, o sea, lo que dijo del liceo, eso claro, es como el primer objetivo que es con el que culmina este proyecto con la vinculación con el medio, que es como a lo que nos comprometimos nosotros como equipo con el liceo, que es crear el material impreso, que sea tangible para que los alumnos lo puedan tener a su disposición y por medio de un lanzamiento que se tiene que preparar a futuro. Pero yo creo que también está quizás la opción de compartirlo quizás por redes sociales, en un formato que sea cómodo, porque lo que hemos visto de los avances, el cómic se lee como si fuera compaginado, como un libro. Entonces, de que tiene que ser una plataforma que lea para el lado, no para abajo, como los cómics más actuales. Pero yo creo que quizás sí es factible porque la verdad es que las historias que se hicieron y la calidad con la que están quedando del diseño está muy bien logrado. La verdad a mí me impresiona lo bien que dibujan las chicas y cómo lo estético, la parte de los colores, el texto, porque a veces uno ve desde mi perspectiva, a veces uno ve cómics como que quizás a veces son un poco desordenados, porque a veces el cómic es como más libre, como que no es tan estricto, pero esta aún así, a pesar de que es divertido, de que es dinámico, mantiene el tono educativo de que es algo, de que no es como una historia para entretenerse nomás, sino de que esta historia es para entregar un mensaje y educar a las personas. Y yo creo que sí puede ser factible que sea en un futuro, cuando esté ya todo listo, quizás compartirlas por algún medio. genial. Sí, esa es otra característica que tienen los cómics que a veces parten en un lado y terminan en otro. Y una cosa que parte como un webcómic, después se edita en revista, después se edita en tomo y termina siendo una película o un videojuego. Entonces puede moverse mucho y eso es interesante. Yo la verdad que concuerdo que la calidad técnica de lo que han estado haciendo es fantástica, así que espero verlo en muchas partes en el futuro. Bueno, Eh, claro, justamente referente a eso, nosotros desde la perspectiva, ¿cierto?, visual, ¿cierto?, de la escuela de diseño, ¿cierto?, como tú dices, eh, este primer soporte, ¿cierto?, que es, podemos decir, bidimensional, ¿cierto?, que es impreso, la verdad que paralelamente así, tarde o temprano tiene que llegar a masificarse de manera digital. ¿Cierto? O sea, en el fondo, las redes sociales, ¿cierto? De hecho, puede ser el siguiente paso, ¿cierto? Una vez que y seguramente la evolución del mismo proyecto va a exigir eso, de tal manera que esto se lea, como tú dices, en un webcómic, se pueda leer a través del celular, a través incluso de un soporte interactivo. Y quien dice que inclusive después se puede hacer hasta audiovisualmente, ¿cierto? Con una animación. Ese es como normalmente como el proceso. Ya hacer animación ya pasa a la cinematografía, ¿cierto? Y ahí cuando obviamente imagen y más movimiento, ¿cierto? Agregamos el sonido, ¿cierto? Los personajes. Y eso justamente nosotros en la escuela desarrollamos esa área.
¿Quién dice que a lo mejor la siguiente etapa, a lo mejor en un año más, en 2 años más, estemos haciendo estas pequeñas animaciones que justamente hoy día están circulando por redes sociales y están como de alguna manera cautivando a las generaciones de ahora, ¿cierto? El soporte de ahora, ¿cierto? Va a ser un impreso, un tipo folleto que va a ser un desplegable, ¿cierto? Impreso, que se va a entregar historia por historia, ¿cierto? Y va a ser como también un material educativo, porque la idea también es que sea una experiencia guiada. Sirve mucho dentro de la sala de clase y seguramente en un colegio, ¿cierto? Que lo tome y, ante todo, permita asociar una charla. Se agrega este elemento educativo, este elemento gráfico, para justamente realizar una conversación, realizar una dinámica de diálogo, ¿cierto? En alguna asignatura, ¿cierto? Y le hace más sentido, porque hay que, en cierta manera, todos estos productos educativos, por lo general, siempre tienen la problemática, y como son educativos, dicen, no, por lo tanto, no los leo. Pero tiene que estar igual asesorado y acompañado por un profesor, por un docente, por un profesional que les haga valer, y en base a eso, ¿cierto? Se haga una dinámica de aprendizaje. Es un poco la finalidad. Probablemente la otra parte que falta, porque esto debería tener una guía de estudio, ¿cierto? Debería tener una metodología para su uso. Genial, sí, sí, sí. Em, Ya estamos un poco en el tiempo programado de la entrevista. Quiero darles las gracias primero que nada por tener la oportunidad de conversar de este proyecto que lo encuentro genial. Y les quiero dar un tiempo por si hay algo que les gustaría destacar, que no hemos conversado dentro de lo que hemos estado hablando, o algún punto en que les gustaría hacer énfasis. Así que le ofrezco la palabra a quien quiera comunicarlo. Gracias, Juan Pablo. Yo me voy a tomar la palabra porque no quiero olvidarme no quiero olvidar agradecer a los estudiantes, aparte de este equipo que lidera el proyecto, los estudiantes que han cursado y las estudiantes que han cursado farmacia asistencial año 2022, 2023 y 2024. Yo creo que de menos a más se han ido entusiasmando. La primera generación fue algo muy así como, ¿por qué tenemos que dibujar? Pero igual lo hicieron y lo hicieron con quizás menos herramientas porque no teníamos la asesoría del equipo de diseño, pero no, ellos son los autores finalmente, los que hacen la idea creativa. Y acá las chicas Antonia, Daniela, que son de farmacia, y Catalina y Magdalena, apoyan este proceso que está relacionado con el proyecto, y también agradecer a la universidad por darnos el financiamiento de este proyecto interno para poder hacerlo un poco más profesional, ¿sí? Pero sí o sí, la riqueza está en nuestros estudiantes que cursan las asignaturas. Entonces, no quiero que se nos pase eso y que ellos son acá no los pudimos nombrar porque son muchos y muchas, pero yo agradezco el compromiso de cada uno de ellos para asumir este desafío. Eso. Sí, felicitaciones. Bueno, una Bueno, vez más, darles las gracias. bueno, Conversamos un buen rato. Trato siempre de que estas entrevistas no se prolonguen demasiado, porque si no, después nadie nos va a ver. Así que, aunque esté muy entretenido, eh, trato de mantenerlo dentro de un tiempo acotado. Así que, de nuevo, muchas gracias. Espero que estemos en contacto y, y poder estar al tanto de este lindo proyecto eh, y ayudarles en lo que sea posible. Muchas gracias. Gracias, ya. Juan Pablo, y Bueno, gracias a todo el equipo de Gracias. Medicina Narrativa, sí, por la Gracias. invitación. sí, Sí, muchas que, gracias. que estén bien. Chao. Chaito. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, gracias.